Bueno, el día de hoy solamente vamos a analizar lo que es Judas 24. Vamos a ver ciertas implicaciones teológicas en una variante textual que tiene ciertos problemas de crítica textual y crítica de tradiciones. Eh, Voy a leer Judas 24:24 y dice: Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos el versículo 24. Sin embargo, nos llama la atención algo interesante, que la doxología o el mensaje final de la carta de Judas eh, no mantiene la despedida tradicional trinitaria paulina. Recordemos de que el libro de Judas probablemente podemos considerarlo un libro judio-cristiano que entró al canon del Nuevo Testamento y que nos muestra otra percepción de la literatura paulina. Sin embargo, lo interesante acá es una variante textual eh, en el cual en el texto masorético no se incluye lo que es el nombre de Jesús, solamente termina con al único y sabio Dios. Y esto es interesante. Este tipo de literatura se le está atribuyendo solamente a Dios, el Padre Celestial, siendo judío-cristiano y conociendo la tradición teológica que tiene este atributo de Dios solamente, el monoteísmo judío. Sin embargo, lo que nos llama la atención en este texto es de que posterior a la descripción que hace el libro de Judas, habla acerca de nuestro Salvador. Y algo interesante es de que este título no es atribuido en el judaísmo al, al dios Yahvé, sino que este título se le ha atribuido a Jesús como el Salvador, pero aquí solamente nos habla acerca del único Dios. Sin embargo, quiero mostrarles aquí algo interesante del lado derecho. ¿Eh? Lo interesante es que tenemos del lado derecho tenemos el texto griego. Y en el texto griego hay una variante interesante. El texto griego crítico mantiene el nombre de Jesús en el texto de Judas 24, teniendo a considerar y darle un sentido cristológico a la carta de Judas. Aquí no voy a tratar acerca de aspectos críticos, teológicos, sino implicaciones teológicas de la variante textual. Entonces tenemos en la Reina Valera de base textual del texto masorético, solamente encontramos la referencia a Dios. Entonces, esto es algo extraño, teniendo a considerar la literatura cristiana sin darle un énfasis cristológico. Sin embargo, el texto crítico corrige al texto masorético. Y de hecho podemos ver de que, ¿dónde está? Podemos ver de que se encuentra mutilado. El texto masorético no incluye la descripción de Jesús, sino solamente atribuye al único y sabio Dios y posteriormente describe nuestro Salvador, atribuyéndole el concepto de Salvador a Dios. Sin embargo, estamos viendo aquí en el texto crítico que el Salvador o nuestro Salvador es Jesucristo, nuestro Dios, lo que significa estas palabras.
Entonces aquí estamos viendo una variante interesante, cristológico, y la pregunta es, ¿quién le quitó este texto al texto de Judas? Y hay implicaciones importantes acá. Considerando de que Judas es un libro judio-cristiano, recordemos de que la teología judio-cristiana no veían a Jesús como Dios. Sin embargo, tenemos un texto judio-cristiano del año 70, probablemente, o del año 60, que sería de época temprana, que nos está refiriendo a una cristología avanzada, debido a que se le está atribuyendo a Cristo los conceptos divinos. Si nosotros leemos el texto traducido del griego crítico, lo que nos está diciendo es al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y majestad, imperio y potencia. Y esto es algo interesante. Estos atributos, que son atributos divinos, se le está atribuyendo a Cristo en la variante textual del texto griego. Y algo interesante, ¿cómo es que no se perpetuó esta variante textual en el texto griego? Ese sería el dilema eh, del texto masoético. Hay muchas variantes textuales que tratan de quitarle la cristología o la divinidad a Cristo. Sin embargo, aquí encontramos una variante textual que en vez de darle la prioridad a la divinidad de Cristo, es quitada y solamente ponen a Dios. Y este es interesante, esta variante textual, porque aquí estamos viendo una cristología avanzada y podemos ver el aparato crítico que tenemos acá abajo. Vamos a ver el aparato crítico y sí, aquí tenemos esta variante textual. Jesucristo es nuestro Señor. Es la variante textual que aparece en el aparato crítico y se encuentra en el Nexte Alan en la 28ª edición, lo que significa esto. ¿Y qué quiere decir esto? De que es muy probable que el texto original de la carta de Judas haya tenido esta referencia cristológica a Jesús acerca de la divinidad de Cristo. No voy a estar discutiendo acerca de la divinidad, solamente estamos viendo el texto, qué es lo que quería decir el texto y cuáles son las implicaciones teológicas acerca de esto. Entonces aquí podemos ver de que realmente la forma original de Judas 24 y que se encuentra en el texto crítico y en el anexo Alan número 28, que es el texto que se ocupa actualmente para hacer las traducciones modernas, se encuentra esta variante textual, esta. ¿Cuáles son las implicaciones que, que nos abordan esta variante textual? La pregunta aquí es, si tenemos un escrito del año 60, probablemente, en el texto masorético no se perpetuó estas características divinas a Cristo. Sin embargo, en otros manuscritos encontramos estas características cristológicas avanzadas acerca de la divinidad de Cristo. Y lo curioso es de que si nosotros leemos la doxología en la Reina Valera 60, pareciera ser que le falta algo o que estuviera mutilado. Entonces, esta es la variante textual que quería ver el día de hoy. Y vamos a ver el manuscrito. Aquí tenemos el manuscrito del Códice Sinaítico del siglo III después de Cristo. Y aquí tenemos
la variante omitida en el texto masorético. Entonces aquí podemos ver de que sí era parte del texto original esta afirmación cristológica acerca de la divinidad de Cristo. No estoy afirmando la divinidad de Cristo, estoy afirmando de que en algún momento de la tradición cristiana antigua ya se empezaban a formular eh, tradiciones cristológicas añadiendo la divinidad a Cristo. Y entonces en el libro de Judas podemos ver esta referencia temprana y podemos considerarla no paulina en el libro de Judas. Sin embargo, por algún motivo que desconocemos, se omitió del texto masorético, pero lo tenemos en el texto crítico, en la Nestle Aland 28. ¿Y por qué decidieron o por qué tomaron la decisión de perpetuar eh, este extracto cristológico en las nuevas versiones bíblicas? Porque lo tenemos aquí en el Códice Vaticano, Códice Sinaítico del siglo III, que es una copia antigua y en la cual aparece esta afirmación cristológica. Entonces, hay evidencia textual del siglo III que conserva el texto mediante Jesucristo el Señor o el Señor, recordando de que la palabra curios era el título que se traducía el nombre de Yahvé en la Septuaginta. Entonces estamos viendo aspectos cristológicos en la variante textual de Judas. ¿Y qué cambia? ¿Alguna situación cambia respecto a esto? Vamos a leer un poco esto y vamos a aprender algo interesante. Entonces tenemos esta variante textual en Judas 24. En la carta de Santiago existe una variante interesante, en el cual el texto recibido contiene la palabra al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Sin embargo, el texto se encuentra mutilado, le quitaron la afirmación cristológica y los aspectos divinos se le agregaron o asumieron a las características de Dios. Y aquí es algo interesante saber si realmente la carta de Judas es un libro judio-cristiano o a un escriba judio-cristiano posterior asumió de que estaba en controversias las afirmaciones cristológicas divinas de Jesús y simplemente mutiló el nombre de Jesús y se le asignó las características divinas a Dios y por lo tanto tenemos en nuestro texto masorético, en nuestras versiones Reina Valera 60, simplemente la doxología termina con el nombre de Dios y esto es algo extraño porque no termina con las características trinitarias. Entonces hay una variante interesante, lo que se puede traducir como mediante Jesucristo nuestro Señor o el Señor, que es una afirmación cristológica. Por lo tanto, el texto griego en la traducción literal crítico sería, y aquí ya estoy dando una traducción literal, lo que el texto original, el texto sinaítico contiene es la siguiente afirmación: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, por, por mediante Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes todo tiempo y hora y por todos los siglos. Amén. Entonces este sería el texto de forma literal que pertenecía al manuscrito original del libro de Judas. Y aquí el problema es de que realmente había una cristología en el año 60, realmente había ciertas tradiciones asumiendo a la divinidad de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué algunos escribas le quitaron eh, las palabras cristológicas
o las aseveraciones cristológicas al libro de Judas. ¿Realmente quién escribió el libro de Judas? Por tradición sabemos de que fue Judas, el hermano del Señor, pero por medio de la crítica textual todavía está en duda si fue escrito por Judas. Entonces el texto crítico, que mantiene la forma más probable del texto griego, nos demuestra que la carta de Santiago, de tono judío cristiano, una afirmación de la deidad de Jesús, dándole los atributos de divinidad y colocando a Jesús al mismo nivel que la divinidad. Entonces, esta es la cuestión de la variante textual de Judas. El judio-cristianismo veía a Jesús como Dios. La variante textual asimila de que sí es probable de que hayan tradiciones posteriores que consideraban a Jesús como Dios o como el Dios encarnado, teniendo en cuenta la variante textual que hemos analizado. Esto demuestra una afirmación teológica temprana de la cristología en comunidades cristianas, en la que afirmaba teológicamente y por tradición cierta posición divina de Jesús. Eso teniendo en cuenta la edad temprana de la carta de Santiago. Y aquí existe un dilema y un problema en cuanto a la carta de Santiago. ¿Fue escrito en el año 60 o fue escrito en el siglo II? Si fue escrito en el siglo II, como algunos afirman, entonces las características cristológicas que encontramos en el libro de Judas pertenecen a tradiciones posteriores que han asumido ciertas características divinas en el personaje de Jesús. Sin embargo, si el libro de Judas es de edad temprana, podemos asimilar que muy tempranamente tradiciones cristianas primitivas asumían cierta cristología divina a Jesús. Entonces son dos posturas. No sé por quién se decidan cada uno de ustedes. Existen estas dos posturas. Cierta tradición cristiana temprana que asumía que Jesús era Dios, o probablemente sean escritos tardíos en los cuales teológicamente ya se había asumido ciertas características divinas a Jesús, colocándolo al mismo nivel de Dios. Entonces, este es el dilema de esta variante textual. Realmente, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el texto? Si nos vamos a la crítica textual, podemos ver de que sí hay una afirmación cristológica en la doxología final del escrito de Judas. Pero si nos vamos a la crítica o a la alta crítica, a la crítica de formas, a la crítica de tradiciones, podemos asumir de que probablemente es un escrito tardío que está asumiendo cierta cristología divina al personaje de Jesús. Entonces están estos dos dilemas. Según la crítica textual, el texto original decía claramente de que sí, Jesús tenía ciertos atributos divinos, pero según la tradición o la crítica de tradiciones, podemos sospechar de que probablemente esta cristología nos está hablando de una cristología avanzada. Entonces cada quien decide en qué creer y este es el debate. ¿En qué momento empezaron las afirmaciones teológicas o tradiciones cristianas primitivas asumiendo las características divinas a Jesús? ¿Realmente Jesús es Dios? Es un cuestionamiento enorme. Yo sé que es difícil de responder esta afirmación. Entonces, esto demuestra una afirmación teológica temprana de la cristología en comunidades cristianas en la que afirmaban teológicamente y por tradición cierta posición divina en Jesús, esto teniendo en cuenta la edad temprana de la carta de Santiago. Es probable que la palabra al único Dios nuestro no haya pertenecido al texto griego original. Esta es otra afirmación interesante acerca de nuestro texto. Probablemente
Nuestro texto fue elaborado al final y fue quitado los aspectos cristológicos y colocaron el nombre de Dios en el versículo 25, cuando en realidad solamente existía el nombre de Cristo. Entonces, la doxología final no debería de tener el nombre de Dios, simplemente termina con Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces así terminaría el texto original. ¿En dónde encontramos esto? Eh, si ven aquí, yo consulté este libro donde nos marca de que probablemente el texto que tenemos en la doxología final de Judas eh, es- está alterado. Algún escriba alteró el texto. Realmente y posiblemente la cristología de la doxología final de Judas era una cristología avanzada. Y algún escriba posterior trató de quitar esas ideas cristológicas divinas a Jesús y colocar el nombre de Dios como despedida doxológica final. Dice que haya sido un agregado que un escriba colocó tomando de Romanos 16:27, teniendo en cuenta que el saludo final no contenía el nombre de Dios. Y el escriba trató de arreglarla colocando las palabras al único y sabio Dios, que se mantiene en la versión Reina Valera 60, y toda traducción de base textual que contenga el texto griego Receptus. Entonces esta es la cuestión. Algún escriba posterior vio de una mala manera de que no se incluyera el nombre de Dios y que se le asignara aspectos cristológicos divinos a Jesús y trató de modificar el final. La versión que mantiene la traducción anteriormente analizada como forma correcta de traducción son la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia Textual 4 y la Biblia de Jerusalén. Entonces esta es la cuestión que quería ver el día de hoy con ustedes acerca de la doxología final del libro de Judas. Entonces, aquí podemos tener llegar a una conclusión de que probablemente sí habían ciertas tradiciones antiguas que reconocían a Jesús como Hijo de Dios, y no solamente en el cristianismo paulino, sino también en el judio-cristianismo, teniendo en cuenta de que el libro de Judas pertenece a esa tradición judio-cristiana que aún eh, tardó en ser aceptado como parte del Nuevo Testamento. Y aquí hay muchos aspectos críticos en cuanto al libro de Judas. eh, y este libro fue despreciado mucho tiempo por la iglesia cristiana, debido a los libros apócrifos que utilizó para hacer referencia al mensaje que estaba dando en su carta. Entonces, si alguien tiene alguna duda en cuanto a esto, yo sé que es algo complicado. Aquí no solamente hacemos crítica ah, teológica, sino también crítica académica. Y aquí yo no estoy asumiendo ninguna postura, simplemente estoy mostrando lo que dice el texto, la variante textual y las dos posibilidades. Entonces, aquí les dejo a ustedes que tomen la decisión y que escriban abajo en los comentarios acerca de esta cuestión cristológica en el libro de Judas. ¿Realmente el cristianismo primitivo veía a Jesús como Dios? Por teología y por fe sabemos que sí, pero históricamente, entonces, eh,
escriban sus comentarios y vamos a analizar en otra ocasión esos comentarios.